Tengo 50 y tantos años y ya no me quedan ganas de callar. Pasé 8 años tras las rejas cargando con una culpa que nunca me perteneció, escuchando a todos repetir que yo era el veterinario que enfermó al pueblo, el que puso en riesgo la vida de los niños. Esa fue la versión que se escribió en los periódicos, la que las autoridades repitieron en conferencias, la que mis propios vecinos susurraron cuando pasaba esposado por la calle. Pero no era verdad. No estudié para hacer daño, sino para sanar. Desde joven me dediqué a cuidar a los animales, vacas que daban la leche para el desayuno, perros que acompañaban a los niños al colegio, caballos cansados de tanto trabajo en el campo. Entendí pronto que al curar un animal también estaba cuidando a una familia. Cada vacuna, cada revisión, cada madrugada en un establo era parte de un deber mayor: proteger la vida de quienes confiaban en mí. La clínica que abrí con mis propias manos no era lujosa, tenía paredes encaladas, estantes de madera y una mesa de hierro donde atendía tanto a un perro callejero como al ganado de un hacendado. Para mí no había diferencia, todo ser vivo merecía respeto. La gente lo sabía, y por eso me buscaban. Muchas veces, cuando un niño llegaba preocupado por su mascota, yo me agachaba, le mostraba cómo revisar las orejas, cómo acariciar sin miedo, cómo escuchar la respiración de su perro. No solo era veterinario, era maestro, era vecino, era amigo. Por eso, la traición dolió tanto, porque de ser el hombre al que todos confiaban sus animales, pasé a ser señalado como el culpable de un desastre que yo mismo había denunciado antes. Mis días antes de la caída tenían el ritmo de la campana del tambo y del sol levantándose sobre el polvo. A las 5 ya estaba de pie, café ralo, botas, cuaderno de campo en el bolsillo y la camioneta que tosía 2 veces antes de arrancar. La clínica quedaba en la entrada del pueblo, una sala de azulejos viejos con olor a yodo y a lana limpia. En los estantes, frascos rotulados con mi letra, jeringas esterilizadas en bandejas de metal, vendas dobladas como si fueran camisas recién planchadas. No era un lugar perfecto, era el que teníamos, y con eso alcanzaba para sanar. Las mañanas eran para los establos y los corrales, vacunación de lote, control de cascos en los caballos de tiro, revisión de terneros con tos, el cuaderno de campo. Mi orgullo silencioso llevaba cada visita con hora, temperatura ambiente, lote, número de caravana, producto aplicado y próxima fecha. Siempre lo repetía, incluso a los más impacientes: sanar no es un acto, es un proceso. Lo que no se anota, no existe. Los peones se reían, pero al mes volvían a buscarme porque el calendario les ahorraba sustos. Al mediodía, cuando el calor apretaba, atendía en la clínica. Venían madres con gatos que no comían, chicos con perros apáticos después de la feria, un maestro con el canario que había dejado de cantar. Me gustaba hablarles a los niños de igual a igual. Les mostraba cómo apoyar la oreja en el pecho del perro para escuchar el ritmo, cómo mirar el color de las encías, cómo contar respiraciones sin apuro. Si aprendían eso, entendían que cuidar es mirar. Muchas veces se iban con una tarea: anota cuántas veces bebe agua tu mascota hoy, mañana me lo cuentas. Volvían orgullosos, y yo guardaba esos papeles como si fueran diplomas. Con los productores grandes, la relación era distinta, menos conversación, más urgencias. Doctor, se cayó la producción. Hay olor raro en el tanque, los terneros se me vienen abajo. Yo iba, miraba, olía, tocaba. El oficio también está en la nariz y en los dedos. Probaba la leche con una tira reactiva, sacaba muestras en frascos rotulados, revisaba el alimento balanceado, preguntaba por cambios en el agua. Todo quedaba escrito, siempre. Los primeros signos de que algo andaba mal no fueron sirenas ni titulares, fueron detalles. En un tambo chico de la zona norte, encontré un bebedero con espuma persistente que no se iba ni con balde ni con paciencia. En un campo de engorde, los animales comían sin ganas y el estiércol tenía un color extraño. En la feria, un mantel que olía a químico después de que alguien derramara leche. No era ciencia ficción,
Era el lenguaje del cuerpo diciendo que algo de afuera lo estaba molestando. Ese mismo mes, una empresa de mejoras productivas empezó a aparecer en las reuniones del municipio con trípticos brillantes y palabras relucientes: innovación, eficiencia, competitividad. Ofrecían soluciones rápidas para aumentar el peso en menos tiempo, para limpiar los tanques de agua, para acondicionar la dieta. Yo escuché con respeto y con ceño. Pregunté por los registros de esos productos. La respuesta fue una sonrisa que no decía nada. Todo en regla, doctor. Pedí ver los números de lote. Se los mandamos por correo. Nunca llegaron. En el campo la armonía de un productor con apellido Pesado, sexta la primera incongruencia grande. Un capataz me pidió que firmara de una sola vez los certificados sanitarios del rodeo porque mañana sale el camión y no hay tiempo. Me negué, sin revisión, no hay sello. Me llevó a los corrales. Los animales se veían bien a primera vista, pero al tacto había una tensión rara, una especie de inquietud en la piel. Pedí ver el depósito de insumos. Encontré bidones con etiquetas en inglés, parcialmente arrancadas, y una caja con ampollas que decían uso externo, apiladas junto a otras para uso sistémico. No me gustó. Anoté todo. Doctor, me dijo el capataz en voz baja, no conviene ponerse en contra. La gente importante está probando cosas nuevas. La gente importante también debe leer los manuales. Respondí, si quieren mi firma, cumplen el protocolo. Esa noche, de vuelta en la clínica, preparé cadenas de custodia caseras para las muestras, frascos de vidrio con tapa metálica, etiquetas con fecha y hora, temperatura ambiente, lugar exacto. Guardé agua del bebedero espumoso, un puñado de alimento del corral de engorde, un resto de leche del tanque que olía distinto. Lo hice no por paranoia, sino por respeto. Si mañana alguien preguntaba, yo no iba a ofrecer recuerdos, iba a ofrecer evidencia. Lucía, mi ayudante, una chica que había empezado limpiando la sala y ya sabía más de vacunas que muchos productores, me miró con preocupación. ¿Usted cree que están usando productos no autorizados? Creo que están probando atajos, y los atajos suelen cortar por el lado de los que no firman. Un par de semanas después, empezaron los malestares en los chicos. Primero supe por el rumor, madres preocupadas, una fila inusual en la sala de guardia. Parece que fue por comida. Nadie decía qué comida, nadie decía de dónde. Cuando el municipio habló, la frase fue amplia. Se detectaron cuadros asociados a consumo de carne y lácteos. Bastó para que el dedo se alzara hacia donde siempre, el veterinario que firma. Llora. Fui al mercado central con mi cuaderno y mis ojos abiertos. Pregunté a los puesteros por las últimas partidas, pedí ver remitos, anoté placas de camiones. Reconocí números que había visto en mis recorridas, sexta marcas que no correspondían con las guías que yo había firmado. Me acerqué a la oficina del control bromatológico. Necesito ver los registros de ingreso de la última semana, dije. No están disponibles, respondieron. El sistema está en mantenimiento. Entonces véndanme paciencia, contesté. Pero voy a volver. Esa tarde escribí una carta al municipio. Con respeto, sin adjetivos, enumeré las irregularidades que había visto. Bidones sin rótulo claro, limpiadores de tanques usados en exceso, apuro por firmar sin revisar, fechas que no combinaban. Propuse tomar muestras oficiales con peritos externos. La registré en mesa de entradas. Me dieron un número, me fui con una copia. Al día siguiente, el productor de apellido Pesado me llamó al celular. Doctor, no exagere, está asustando a la gente. La gente se asusta cuando las cosas se hacen mal. Dije, si está todo bien, no debería molestar que se verifique. Usted trabaje lo suyo, lo demás se decide arriba, arriba, siempre esa dirección sin escalera. Lucía me vio cerrar el teléfono con el ceño torcido. ¿Quiere que yo vaya al laboratorio de la ciudad con las muestras? No todavía, le dije. Primero, duplicamos. Si algo se pierde, que haya otra igual. Y así lo hicimos. 2 frascos por muestra. 2 etiquetas con caligrafía distinta, 2 copias del acta de toma. Una quedó en la clínica, otra en
una caja de metal que guardé en casa, debajo de una tabla floja. No por miedo, por método, los productores chicos comenzaron a pedirme consejos en voz baja. Doctor, ¿qué hago si vienen a ofrecerme esos bidones? Diga que tiene protocolo propio, y si lo apuran, no firme nada sin leer. Algunos asentían, otros bajaban la mirada. No es fácil decir no cuando el bolsillo aprieta. Yo lo sabía. Por eso, ofrecí talleres gratuitos de buenas prácticas. Vinieron 20. Salieron 20 con una carpeta que decía, cómo leer una etiqueta, qué hacer si la promesa es demasiado rápida, dónde denunciar sin perder el día de trabajo. Una tarde de calor pesado, el municipio organizó una reunión técnica con productores. En la mesa, junto al director de producción, estaba el representante de la empresa de mejoras. Hablaron de protocolos modernos, proyectaron diapositivas con flechas hacia arriba, citaron estudios sin bibliografía. Pedí la palabra. ¿Esos productos cuentan con registro nacional? ¿Nos pueden compartir el número? Doctor, no vamos a discutir tecnicismos, respondió el representante. Estamos hablando de futuro. El futuro sin número de registro huele a pasado con otro nombre, dije. Hubo murmullo. El director cerró la reunión con un ya. Hablaremos en privado. La conversación privada fue en mi clínica. Al día siguiente, entró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mire, doctor, todos lo respetamos. Su trabajo con la comunidad es valioso, pero no puede ir en contra de una estrategia que beneficia al conjunto. La estrategia que no pasa por la ley no beneficia a nadie, contesté. No ponga palos. La gente importante quiere avances. La gente importante no bebe la leche del mercado, dije, cansado. Los chicos del pueblo sí. Esa noche, de camino a casa, sexta una camioneta estacionada frente a la clínica. 2 hombres bajaron sin apuro. Uno se quedó en la puerta, el otro entró. No me vieron, los observé desde la esquina. 5 minutos después, salieron con una bolsa. No rompieron nada, no dejaron huellas. La puerta estaba cerrada. Corrí. Adentro, faltaba mi sello. No lo sabía cualquiera. Había que conocer el cajón. Me quedé inmóvil, con la mano en el borde de madera. Sentí el golpe de una certeza. Si tenían mi sello, podían tener mi firma sin mí. Llamé a Lucía. No abras mañana, le dije. Vamos primero a la comisaría. Creo que estoy por aprender de que están hechos los errores administrativos. A la mañana siguiente presenté una denuncia por hurto del sello y pedí dejar constancia en el registro local. El oficial garabateó mi relato sin mirarme. Se tomará nota, dijo, como quien dicta el clima. Pedí copia, me la dieron sin sello. Insistí, tardaron, me la dieron con sello. Guardé la mía en el cuaderno. A las pocas horas, el municipio publicó un comunicado. Se detectó que parte de los controles sanitarios de la última semana fueron certificados con inconsistencias. Se abrirá sumario. La palabra inconsistencias flotó como un fantasma. No decía quién, no decía cómo, no decía dónde, pero todos sabían leer en 3 líneas. Yo, esa tarde, un productor pequeño que nunca me debía nada pasó por la clínica con los ojos en el piso. Me trajeron estos papeles para firmar que mi lote estaba limpio, dijo. Tiene su sello. Los tomé. Mi sello, sí, mi letra, no, mi firma, falsificada con torpeza hábil. En la esquina, una fecha imposible. Yo había estado toda la tarde en el campo San Benito. Lo verifiqué en mi cuaderno. 2 sitios a la vez. La coartada que luego usarían para decir estaba acelerado. Firmaba sin mirar. ¿Quién te los dio? Un asesor del municipio. No firmes, dije, y si vuelven, deciles que tu veterinario no es un papel, es una persona. La noche cayó como una tapa pesada. La clínica parecía más chica. El teléfono sonó 3 veces y colgó. El aire adentro olía a tinta. Dejé el cuaderno sobre la mesa y apoyé la palma encima, como si tomara impulso para lo que venía. Afuera, en la calle, la gente caminaba con la tranquilidad del que aún no sabe que mañana habrá titulares. Yo lo supe cuando vi, por debajo de la puerta, deslizarse un sobre sin remitente. Adentro había copias de certificados con mi sello y mi nombre, y un comentario manuscrito,
esto no se discute, se acata. Me senté, respiré hondo. Lucía me miró desde el marco de la puerta con ojos grandes. ¿Qué hacemos, doctor? Cerré el cuaderno y lo guardé en el bolso. Mañana a primera hora vamos al laboratorio de la ciudad con las muestras duplicadas. Y a la vuelta, al fiscal. Si quieren convertir el sello en un arma, vamos a responder con tinta y fechas. Nona, dormí. El reloj marcó 3 veces la misma hora. Cuando la madrugada todavía no decidía sin hacer, escuché el motor de una camioneta detenerse frente a la clínica. Pasos, voces secas, un golpe en la persiana metálica, y la frase que abre capítulos que uno no quiere escribir. Operativo, municipal, abra la puerta. Apreté el bolso contra el pecho. Adentro, mi cuaderno tenía el pulso de un animal vivo. Afuera, el día que me iba a arrancar el nombre ya había empezado a respirar. Abrí la puerta de la clínica con el mismo gesto con que se abre un quirófano, resignado a que entre un aire distinto. Afuera, 4 hombres con chalecos municipales y 2 policías me miraban como si ya supieran el final del cuento. Operativo, de inspección, dijeron. Yo asentí, sin teatro. No era la primera vez que venían, pero sí la primera vez que traían esposas en el cinturón. Revisaron todo, estantes, frascos, mi escritorio. Yo observaba en silencio, con el cuaderno apretado, bajo el brazo. Cuando llegaron al armario de insumos, uno de ellos exclamó con fingida sorpresa, «Aquí está». Sacó un bidón con etiqueta arrancada, olor penetrante y una marca fluorescente que nunca había pasado por mis manos. Lo levantó en alto, como trofeo. Producto no autorizado, almacenado sin registro. Ese bidón no es mío, dije con calma. Lo encontramos en su clínica, respondió el funcionario, con una sonrisa de satisfacción. Sabía que discutir allí era inútil. Tomé nota mental de cada gesto, cada palabra. Anotaría después, en cuanto pudiera, la hora y la descripción exacta del hallazgo. La inspección terminó en minutos. Salieron con bolsas precintadas, entre ellas mi propio sello, que descubrieron en un cajón distinto del que yo usaba. Me pidieron que firmara el acta. Leí despacio. Decía que yo almacenaba productos prohibidos y que existían irregularidades graves en certificados emitidos. Me negué. Si no firma, doctor, igual queda asentado. Entonces dejen asentado también que me niego, contesté. No les gustó. Uno de los policías me tomó del brazo con firmeza. Está detenido por falsificación y negligencia sanitaria. Lucía, gritó desde el pasillo. Eso es mentira. Él nunca. No la dejaron terminar. Yo solo alcancé a decirle, guarda el duplicado. Ella entendió. Esa frase era nuestra última esperanza. Me subieron a la camioneta oficial como a un delincuente. En el camino, la gente salió de sus casas. Algunos miraban con lástima, otros con desprecio, otros simplemente con morbo. Nadie habló. El silencio del pueblo fue más cruel que cualquier insulto. En la comisaría me pusieron en una celda húmeda. El aire olía a hierro oxidado. Esa noche no dormí. Al amanecer, un oficial me llevó a una sala con una grabadora roja sobre la mesa. Explique cómo firmó certificados con productos no autorizados. No firmé eso, dije. Entonces, ¿cómo aparece su sello? Porque me lo robaron. Hice la denuncia. Está en el registro. El oficial sonrió con burla. ¿Y quién cree que le va a creer? El juicio llegó rápido, demasiado rápido. En 2 meses ya había una sala llena de gente, un fiscal que me señalaba como culpable y un abogado de oficio que apenas recordaba mi nombre. Presentaron el bidón, los certificados con mi sello, testimonios de funcionarios que aseguraban que yo aprobaba sin revisar. Cuando pedí mostrar mi cuaderno, el juez lo aceptó, pero lo trató como si fuera un diario personal sin valor legal. Esto no es prueba, dijo el fiscal. Intenté explicar sobre las muestras duplicadas, pero nunca llegaron al tribunal. Lucía había intentado entregarlas, pero alguien le cerró la puerta en la fiscalía. El juez, con tono cansado, leyó la sentencia: culpable de negligencia y falsificación, 8 años de prisión. El mundo se me vino abajo en un instante. No lloré, me quedé mirando el suelo de madera, pensando en cada perro, cada vaca, cada
niño que había cuidado, todos desaparecieron bajo el peso de una palabra, culpable. La cárcel fue un agujero sin relojes. Los días se medían por los pasos de los guardias y por la luz que entraba a través de una rendija alta. Allí aprendí a escuchar los ruidos de los otros, toses, llantos, discusiones. Algunos me llamaban el doctor de los animales, otros me gritaban el que envenenó a los chicos. Nunca discutí, guardé silencio y escribí en pedazos de papel lo que recordaba. El cuaderno verdadero había quedado afuera, en manos de Lucía. Yo rezaba porque no desapareciera. Pasé 8 años mirando paredes, contando pasos y repasando en mi memoria cada línea de mis registros. Me aferré a la certeza de que algún día alguien abriría esas páginas y entendería. Esa fe fue mi única medicina. Cuando finalmente salí, el pueblo me recibió con la misma indiferencia con la que me había visto caer. Nadie me esperaba. La clínica estaba cerrada, con los vidrios rotos y grafitis en la pared. Asesino, traidor, veneno. Respiré hondo y seguí caminando. Tenía poco más de 50 años, pero el peso en la espalda me hacía sentir el doble. Volví a casa con un único propósito: escribirlo todo, cada recuerdo, cada irregularidad, cada palabra que escuché en la sala de juicio. Si la justicia no había querido escucharme, el papel lo haría, y algún día, alguien lo leería. Salir de prisión no fue libertad, fue otro tipo de celda, más grande pero igual de pesada. Volví al pueblo con la ropa que me dieron en la puerta del penal y un sobre con mi nombre mal escrito. Nadie me esperaba. El viento del camino me golpeaba la cara como si quisiera borrarme de la tierra. Al llegar a la clínica, la encontré convertida en ruina. Los vidrios estaban rotos, las estanterías vacías, las paredes manchadas con grafitis: asesino, veneno, traidor. El olor a humedad se mezclaba con un recuerdo agrio de desinfectante viejo. Me quedé de pie un largo rato, incapaz de entrar. Al final, empujé la puerta y caminé entre los restos de lo que había sido mi vida. La mesa de hierro seguía allí, oxidada, como un testigo cansado. Pasé la mano sobre ella y sentí un escalofrío. El pueblo me miraba con recelo. En la tienda ya no me fiaban. En la plaza los niños me señalaban y las madres los apartaban. Había vecinos que cruzaban de vereda para no saludarme. Los rumores pesan más que las pruebas, y mi nombre seguía atado a la palabra culpable. Intenté rehacerme en silencio. Conseguí trabajos ocasionales, arreglar cercas, ayudar en la cosecha, cargar sacos, pero en cada mirada veía la misma sombra. Ahí va el veterinario que enfermó al pueblo. La soledad se volvió rutina. Aprendí a cocinar para uno, a hablar con el perro callejero que me seguía, a escuchar el tic-tac de un reloj que parecía burlarse de mi tiempo perdido. Lo único que me sostuvo fue el cuaderno que Lucía me entregó en secreto la primera semana de mi regreso. Estaba intacto, con mis registros de años atrás, mis notas de campo, mis observaciones sobre los bidones sospechosos y los sellos falsificados. Ella lo había guardado como si fuera un tesoro. Nunca lo solté. Doctor, me dijo con lágrimas contenidas. Sabía que algún día lo necesitaría. Desde entonces, cada noche me sentaba a escribir. No solo repasaba lo que ya estaba registrado, agregaba recuerdos de la cárcel, nombres de guardias que me hablaron de llamadas extrañas, frases que escuché en los pasillos de tribunales. Todo, quería dejar un testimonio completo, sin grietas. Si la justicia humana me había cerrado la puerta, al menos quería abrirla de la memoria. Guardaba también las copias de las muestras que habíamos duplicado antes del operativo. El agua, con espuma persistente, el alimento balanceado sospechoso, la leche con olor químico. Los frascos estaban sellados con cinta y etiquetas con mi letra y la de Lucía. Los escondí en una caja metálica bajo el piso de mi casa, junto con recibos de laboratorio y la denuncia por el robo de mi sello. Ese escondite se convirtió en mi verdadero consultorio, un espacio para curar la verdad herida. Hubo noches en que pensé en abandonar. ¿Para qué seguir guardando pruebas que nadie quería ver? ¿Para qué seguir escribiendo si nadie iba a leer? Pero bastaba recordar los ojos de los niños enfermos, el dolor de las madres, la injusticia de ser señalado como culpable,
para que el lápiz volviera a moverse. Escribir era mi forma de resistir. Lucía me visitaba de vez en cuando. Habíamos aprendido a hablar en voz baja, como conspiradores en nuestro propio pueblo. ¿Cree que algún día se sabrá la verdad?, me preguntaba. La verdad es como el agua, respondía. Puedes taparla un tiempo, pero siempre encuentra una grieta para salir. Pasaron los años, el pueblo siguió con su vida, fiestas patronales, ferias de ganado, elecciones municipales. Yo me convertí en una sombra, un fantasma que todos conocían pero nadie quería mirar. Y sin embargo, en mi interior, algo me decía que mi historia no había terminado, que algún día, de alguna forma, mis cuadernos y mis frascos hablarían más fuerte que cualquier comunicado oficial. Una tarde, mientras anotaba recuerdos en el margen de una página, escuché un golpe suave en la puerta. Pensé que era Lucía, pero no, era un joven con mochila y cuaderno en mano. Tenía la misma mirada curiosa que yo había visto en los estudiantes del pueblo años atrás. ¿Usted es el doctor?, preguntó con timidez. Asentí. Mi madre me contó que usted la ayudó cuando era niña, con un perro enfermo. Dice que usted no es lo que dicen. Vengo a escuchar su historia. Sentí un temblor en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, alguien quería escuchar. Y supe que había llegado el momento en que mi cuaderno, mi caja metálica y mi voz dejarían de estar en silencio. El joven se llamaba Andrés. Tenía 20 y pocos años, estudiante de agronomía en la capital, hijo de una de aquellas niñas que yo había ayudado cuando apenas comenzaba en la clínica. Venía con una mezcla de respeto y ansiedad, como quien pisa un terreno lleno de historias prohibidas. Mi madre me dijo que usted nunca fue culpable, soltó de golpe, casi sin respirar. Me contó que la ayudó cuando su perro estaba muriendo y nadie quería atenderla porque no tenía dinero. Usted lo hizo gratis, y ahora yo necesito saber qué pasó realmente. Lo miré en silencio. Llevaba años esperando esa pregunta, pero cuando llegó me faltaban palabras. Señalé la mesa, se sentó, sacó su cuaderno y un grabador pequeño. Quiero escucharlo todo, doctor. Y quiero que quede registrado. Abrí el cajón y saqué mi cuaderno viejo, el que Lucía me había devuelto. Sus tapas estaban gastadas, las páginas amarillentas, pero cada línea seguía firme como un testigo que no se olvida. Lo puse sobre la mesa y Andrés lo miró como si fuera un tesoro. Aquí está mi historia, dije, no la de los periódicos, no la de los jueces, no la de los políticos. La mía. Empecé a contarle desde el principio, los bidones con etiquetas arrancadas, las presiones para firmar sin revisar, la noche en que me robaron el sello, las muestras duplicadas que escondimos. Andrés escribía sin parar, levantando la vista de vez en cuando con los ojos muy abiertos. Cuando terminé, quedó en silencio unos segundos. ¿Y las pruebas?, preguntó al fin. ¿Todavía existen?, asentí. Me levanté, moví la mesa, levanté la tabla floja del piso y saqué la caja metálica. El metal crujió como si despertara de un sueño largo. La abrí delante de él, frascos etiquetados, copias de denuncias, recibos de laboratorio, mi sello, denunciado como robado. Andrés se inclinó, casi con reverencia. Esto es dinamita. No, lo corregí. Esto es la verdad. Y la verdad no explota, ilumina. Andrés fotografió cada documento con cuidado, sin flash. Tomó nota de cada frasco, cada número de etiqueta. Necesitamos llevar esto a un laboratorio serio, doctor, y a un fiscal que no tenga miedo. Ya lo intenté, dije con amargura. Nunca me escucharon, pero ahora es distinto. Yo soy estudiante, tengo contactos en la universidad, y además, hay periodistas que buscan estas historias. Si hablamos, si mostramos todo, no podrán callarlo. Lo miré con una mezcla de escepticismo y esperanza. Había aprendido a no confiar en promesas, pero la pasión en su voz me recordó a mí mismo cuando empecé. Durante semanas, Andrés volvió. Cada tarde, digitalizamos todo el cuaderno, fotografiamos cada página, hicimos copias en discos externos que guardamos en distintos lugares, una para él, otra para Lucía, otra para mí. Si tocan una, las otras dos sobreviven, decía con seriedad. También llevó algunos frascos a un laboratorio de la universidad,
bajo el pretexto de una investigación académica. Los resultados llegaron pronto: residuos de sustancias químicas prohibidas, usadas para aumentar la producción en el ganado. Eran las mismas que yo había denunciado años atrás. Ahora ya no era solo mi palabra, eran datos científicos, sellos universitarios, análisis irrefutables. Una tarde, Andrés llegó con el rostro iluminado. «Doctor, conseguí que una periodista nos reciba. Es seria, no busca morbo, quiere escuchar y ver las pruebas». Sentí un nudo en el estómago. No era miedo, era la certeza de que, después de tantos años, alguien abriría la puerta. «Está bien», respondí, «pero no me dejes fuera de la sala. Esta vez quiero hablar yo». La reunión fue en una cafetería discreta. La periodista escuchó con atención, grabó mi relato, revisó las copias digitalizadas, tocó los frascos con guantes como si sostuviera reliquias. Al final, me miró con una seriedad que no esperaba. «Doctor, esta historia no es solo sobre usted, es sobre un pueblo entero engañado, y voy a contarla». Salí de allí con el corazón latiendo como hacía años no lo sentía. La esperanza, esa palabra que había enterrado en la cárcel, volvía a caminar conmigo. Esa noche, escribí en mi cuaderno una frase que nunca había podido escribir antes. Hoy, por primera vez, la verdad dejó de ser un secreto y empezó a hacer camino. La nota salió un domingo, en la portada digital de un periódico regional con más lectores de los que yo podía imaginar. El título era sobrio, sin adornos: «El veterinario que cargó con una culpa ajena. Nuevas pruebas revelan otra verdad». No usaba la palabra inocente ni mártir, solo prometía mostrar datos. Y eso, después de tantos años de gritos y rumores, fue suficiente para que la gente hiciera clic. El artículo incluía fotos de mi cuaderno, fragmentos de mis anotaciones con fechas y lugares, testimonios de antiguos alumnos que aseguraban que yo siempre registraba todo, imágenes de los frascos con las etiquetas firmes y el informe del laboratorio universitario confirmando la presencia de sustancias prohibidas. La periodista no se limitó a mi palabra, contrastó con especialistas en toxicología, con veterinarios de la facultad, con abogados que explicaron lo irregular de mis juicios. Por primera vez, mi voz no estaba sola, estaba respaldada por ciencia y método. La reacción fue inmediata. En la plaza del pueblo, la gente murmuraba. Algunos se acercaban a mi puerta con cartas, con disculpas tímidas. Otros seguían dudando, incapaces de desmontar de golpe una mentira repetida por 8 años y consolidada por 2 décadas más de silencio. Pero el murmullo cambió de dirección. Ya no era yo el que debía explicar por qué, eran los funcionarios de entonces los que debían dar la cara. El municipio convocó a una conferencia de prensa. El intendente, que ni siquiera estaba en funciones cuando me condenaron, leyó un comunicado frío: «Se tomarán medidas para esclarecer las irregularidades denunciadas». No pronunció mi nombre, no pidió disculpas, pero el hecho de que hablaran ya era señal de que la tierra se movía. Esa misma semana, recibí una citación de la fiscalía: reapertura de expediente en base a nuevas pruebas. Leí la hoja 3 veces. Sentí un escalofrío que no era miedo, era alivio contenido. Guardé la citación dentro del cuaderno, como un marcapáginas de destino. Andrés me acompañó a la primera audiencia. Caminábamos juntos por los pasillos del tribunal, yo con mi cuaderno bajo el brazo, él con una carpeta llena de copias digitalizadas. El fiscal nos recibió con seriedad. «Doctor», me dijo, «este caso fue archivado hace años, pero los documentos que aportaron y los análisis químicos nos obligan a abrirlo otra vez». «No quiero venganza», respondí, «quiero verdad». «Y eso es lo que buscamos», contestó. En la sala, se sentaron frente a mí algunos de los mismos apellidos pesados que habían levantado la voz en mi contra años atrás. Algunos viejos, otros más jóvenes, herederos de las estancias y de los cargos. Me miraban con desprecio, como si mi presencia allí fuera una molestia que se resolvería pronto. Yo los miré sin rencor. El tiempo había hecho su trabajo. Yo ya no era el hombre roto que salió de la cárcel.
Era alguien que llevaba pruebas bajo el brazo. El fiscal presentó primero el informe del laboratorio universitario, sustancias ilegales en las muestras guardadas desde antes de mi condena. Después, mostró mi cuaderno completo, cotejado por peritos caligráficos que certificaron que las anotaciones correspondían a mi letra y a fechas contemporáneas a los hechos. Luego, exhibió las copias de la denuncia por robo de mi sello, registrada antes de que aparecieran los certificados falsificados. Cada pieza encajaba como un engranaje. La defensa de los acusados se limitaba a repetir que todo esto es muy antiguo y que los registros ya no pueden verificarse, pero cada vez que intentaban descalificar una prueba, Andrés y la periodista, que asistía como observadora, mostraban la copia digital, la firma, la cadena de custodia improvisada, que habíamos cuidado. No eran perfectas, pero eran coherentes, y la coherencia es más fuerte que la retórica. Fuera de la sala, la noticia se expandió. En las redes sociales aparecieron mensajes de antiguos vecinos. Yo siempre sospeché que no era culpable. Mi hijo estudió gracias a que él nos ayudó con el ganado. Nos equivocamos al juzgarlo. Otros guardaban silencio, demasiado avergonzados para admitirlo en público, pero el aire del pueblo cambió. En el mercado ya no bajaban la voz cuando yo pasaba. Algunos incluso se animaban a saludar. Una noche, mientras caminaba por la plaza, un grupo de niños se acercó con un cachorro en brazos. «Doctor, ¿puede revisarlo? Está triste». Lo revisé con cuidado. Les enseñé a mirar las encías, a escuchar el corazón. Era solo fiebre pasajera. Les di instrucciones simples y los niños sonrieron. Ese gesto pequeño valió más que cualquier titular. La confianza volvía, paso a paso. La fiscalía programó una audiencia pública para el mes siguiente. Se presentarían las pruebas en su totalidad y se escucharían testigos. Rosa, la maestra que tantos años atrás había confiado en mí, se ofreció a declarar. También lo hicieron varios productores pequeños que recordaban las presiones para firmar papeles apresurados. El rumor se volvió ola. La verdad que habían enterrado empezaba a salir a la superficie con fuerza. Yo, que pasé 8 años encerrado y 20 más en silencio, me preparaba para lo que sería el capítulo más importante de mi vida, el día en que la verdad se escucharía en voz alta, frente a todos, sin barrotes ni paredes húmedas que la callaran. El día de la audiencia pública amaneció con un cielo encapotado. No llovía, pero el aire tenía ese olor a tormenta contenida que uno reconoce desde lejos. Caminé hasta el tribunal con el cuaderno bajo el brazo, la camisa limpia y la frente erguida. Después de tantos años, ya no tenía miedo de que me vieran. Tenía miedo, sí, de que la verdad volviera a quedar atrapada en papeles que nadie leería. La sala estaba llena. Había periodistas, vecinos, estudiantes de derecho y hasta curiosos que jamás habían puesto un pie en un juzgado. En la primera fila reconocí a Rosa, la maestra, con un grupo de sus antiguos alumnos que ahora eran adultos. Me sonrieron con timidez, como si aún fueran los niños que un día me llevaban dibujos de sus mascotas. El fiscal abrió la sesión con calma, enumeró los documentos aportados, los resultados del laboratorio, las copias digitalizadas. Luego me pidió que hablara. Caminé hasta el estrado y puse mi cuaderno sobre la mesa. Abrí en la primera página marcada con tinta azul, la del día en que escribí. Se encontraron bidones sin rótulo, fecha y hora registradas. Mi voz tembló al principio, pero pronto se afirmó. Conté cada detalle: el robo de mi sello, la presión para firmar certificados falsos, la aparición de productos no autorizados en los corrales. No usé adjetivos, solo hechos. El juez me escuchaba con atención. Cada tanto pedía que repitiera una fecha, que mostrara una firma. Yo respondía sin titubeos. Sentí que, por primera vez, alguien me estaba escuchando de verdad. Luego fue el turno de Rosa. Se levantó con paso lento pero firme. Este hombre nunca fue negligente, dijo. Yo lo sexta quedarse hasta tarde con mis alumnos, enseñándoles a cuidar de los animales como si fueran parte de la familia. Lo sexta anotar cada cosa en sus cuadernos,
como si fueran Biblias del campo. Lo sexta resistirse a afirmar lo que no había revisado, y lo sexta llorar en silencio cuando lo acusaron de algo que no hizo. Su voz quebrada llenó la sala de un silencio denso. Después, declararon los productores pequeños. Uno contó cómo lo presionaron para firmar papeles con mi sello falso. Otro relató que rechazó usar los químicos de la empresa y lo amenazaron con quitarle el crédito del banco. Sus testimonios coincidían con mis notas. Era como si el cuaderno se hubiera multiplicado en voces. La defensa de los acusados intentó interrumpir, alegando que eran recuerdos viejos, imposibles de verificar. Pero entonces Andrés, sentado en el público, levantó la mano. El juez le concedió la palabra como observador. Con voz segura, explicó el proceso de digitalización, la cadena de copias, la revisión de peritos. No son recuerdos, son registros consistentes, respaldados por análisis actuales, dijo. Hubo un murmullo de aprobación en la sala. El momento más tenso llegó cuando se reprodujo el informe del laboratorio universitario en pantalla grande. Los gráficos mostraban la presencia de sustancias prohibidas en las muestras que yo había guardado en frascos durante años. El perito explicó que esas sustancias podían provocar problemas de salud en quienes consumieran leche o carne contaminada. En la sala, varias madres se miraron con lágrimas en los ojos. El silencio se hizo absoluto. El juez tomó la palabra. Queda demostrado que las pruebas originales fueron ignoradas y que el señor Julián, señaló mi cuaderno, advirtió en su momento de las irregularidades. No existen elementos que sostengan su culpabilidad. Por el contrario, existen indicios claros de falsificación y de responsabilidad jerárquica en funcionarios y empresas de entonces. No recuerdo haber llorado, pero sí recuerdo que mis manos dejaron de temblar por primera vez en muchos años. Al salir del tribunal, la plaza estaba llena. No había pancartas de odio como aquella vez que me llevaron preso. Había carteles que decían: "La verdad vuelve. Gracias, doctor. Nunca". Más silencio. Un grupo de niños corrió hacia mí con un perro pequeño en brazos. ¿Lo revisa, doctor? Sonreí. Me agaché, palpé su panza, miré sus ojos. Era solo cansancio. Les expliqué cómo cuidarlo y los niños aplaudieron. Ese gesto sencillo valió más que cualquier sentencia. Esa noche escribí en mi cuaderno: hoy la justicia habló, pero lo más importante es que el pueblo escuchó. Lo que callé 8 años en la cárcel y 20 más en soledad, ahora respira en voz de todos. Los días posteriores a la audiencia fueron extraños. No había júbilo ni fiesta, había una calma distinta, como cuando el río baja después de una tormenta. Caminaba por el pueblo y ya no sentía las miradas clavadas en mi espalda. Algunos me saludaban tímidos, otros bajaban la cabeza avergonzados, y unos pocos se animaban a pedirme perdón. Yo respondía siempre igual, con un apretón de manos y un "ya pasó", porque entendí que el rencor solo prolonga la condena. La clínica volvió a abrir sus puertas, aunque no como antes. Ya no era el lugar de azulejos viejos y frascos desordenados. Con ayuda de Andrés, de Lucía y de varios vecinos que quisieron reparar el daño, limpiamos las paredes, reparamos estantes y organizamos un pequeño consultorio. No era grande, pero bastaba. El cartel en la entrada decía simplemente: Clínica Veterinaria Comunitaria. Ese nombre era mi declaración. Ya no era mía, era de todos. Rosa llevó a sus alumnos un viernes. Se sentaron en el suelo mientras yo les mostraba cómo escuchar el corazón de un perro, cómo acariciar sin miedo a un gato nervioso, cómo leer una etiqueta sin tragarse promesas vacías. La ciencia no está en los diplomas, les dije, está en la curiosidad y en la honestidad. Ellos me escuchaban con la atención limpia de quienes aún no conocen la traición. El pueblo organizó una jornada simbólica, la Feria de la Verdad y la Memoria. No había discursos oficiales, sino una muestra sencilla en la plaza con fotos de la vieja clínica, copias de mi cuaderno y los informes universitarios. Lo importante no era glorificarme, sino recordar que la verdad puede enterrarse, pero siempre termina saliendo a la luz. Vi a madres explicarles a sus hijos lo que había pasado,
Vi a jóvenes preguntando cómo podían evitar que algo así volviera a repetirse. Y supe que mi dolor no había sido en vano. Andrés siguió visitándome. Doctor, me dijo una tarde, su caso va a entrar en los libros de derecho como ejemplo de cómo no debe fallar la justicia. Sonreí. Entonces que lo lean bien. Le respondí, que no se olviden de que detrás de cada expediente hay un hombre, una familia, una vida. Al caer la noche, en la soledad de mi casa, abrí un cuaderno nuevo de tapas azules. En la primera página escribí, no guardé tesoros, guardé accesos, no quité palabras, les di tiempo. La memoria no se rinde, se protege, se comparte, se enseña. Dejé ese cuaderno sobre la mesa, abierto, como invitación a quien lo encontrara después de mí. Un sábado, en la plaza, un niño se acercó con un becerro atado con una cuerda fina. Doctor, ¿me ayuda? No quiere comer. Lo revisé con paciencia. Le expliqué cómo preparar una mezcla simple de forraje y agua tibia, y el animal empezó a beber despacio. El niño me miró con ojos enormes y dijo, gracias, señor. Mira, papá me dijo que usted había hecho cosas malas, pero yo creo que usted solo ayuda. Le acaricié la cabeza y respondí, los libros, los animales y las personas siempre tienen más de una historia. Hay que saber cuál es la verdadera. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas, me senté a escribir la última línea de mis memorias. Me llamaron culpable, me llamaron traidor, me llamaron ladrón de salud, pero lo único que hice fue guardar sueños, como guardo ahora, el brillo en los ojos de los niños que vuelven a confiar. Y si cuidar eso es un delito, que me condenen siempre a seguir siendo veterinario. Apagué la lámpara. Afuera, el pueblo dormía en paz. Dentro de mí, por primera vez en décadas, también dormía la justicia.